Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. ¿Qué es eso? Ninguna victoria. Somos bastardos de pelo corto con hachas en vez de pollas y queroseno en vez de sangre. Sí, somos todo eso, desde luego. Perdimos la guerra, pero ganamos las batallas. Y no pienso perder la próxima porque mis hombres no estén preparados. ¿Qué vas a hacer? Convertirlos en marines. El mejor sargento de sección valía 100 veces más que esos gilipollas jugando a soldados con la picha hecha un lío. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Oye, un programa sepultado o que creo que pasó completamente desapercibido es el que hicimos por Dillon Brooks. Es posible. Que era una forma de entrar por los nuevos Rockets de Udoka, sí. Aunque objetivamente lo entiendo, ¿eh? Tú tienes que vender algo, tú pones en el escaparate a Dillon Brooks y seguramente no sea la mejor cabecera para vender nada. Pero luego hay otros que te sorprenden, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el de Kendrick Perkins, ¿recuerdas en Sí. su día? Que es otro antihéroe, otro villano, y sí que enganchó más. Pasa es que aquello, Andrés, ha pasado mucho tiempo, éramos menores de edad, pero por este de Dillon Brooks, es que yo recuerdo perfectamente un comentario de, en fin, muchos usuarios que se ponen en contacto con nosotros por una u otra vía y decía lo siguiente: oye, ya, me encanta lo que hacéis, me habéis cambiado la percepción que yo podía tener por un montón de jugadores, por este no. O sea, no quiero que me la cambiéis, quiero seguir odiándolo. Pero te das cuenta, lo explica muy bien, ahí estaba la gracia. Sí. De hecho, toda la premisa inicial, yo diría que el primer tercio de programa no era más que contar aquel final a la reconstrucción de los Rockets y sobre todo la nueva mentalidad de acero de manos de su entrenador, el símbolo de esa nueva identidad. Bueno, pues un año después ese símbolo lo es todavía más, Ime Udoka, que es quien mejor explica pues a un equipo entero, uno de los más diferentes que hay en la actual NBA. Mira, en una de estas lecturas de pantalla que solemos ver, sobre todo cuando juegan ellos, vemos eso de los turnarounds, los giros, los vuelcos de una temporada a otra, y destacan dos equipos. A uno lo cubrimos la pasada semana, los Pistons, y vamos a hacer lo mismo en esta con los Rockets. De hecho, cuando hablamos de fin a la reconstrucción, nos quedamos cortos. Sin duda. La pasada temporada ellos terminan 41-41, Andrés, un final de curso firman apabullante, Tremendo. meten un acelerón para playoffs hasta la última noche, en un acto subversivo contra eso que conocemos como tanking. Eso es cosa de Udoka. Pero en fin, solo a mitad de la actual campaña ellos firmaban un 28-13, si te parece vamos a elegir ese corte, en el que básicamente eran uno de los 4 mejores equipos de la NBA, firmaban además el mayor número de victorias al clutch antes de caer en Memphis y el mejor registro a domicilio. Que hace 2 años solo, antes de la llegada de Ime Udoka, estaban en 20 victorias, Gonzalo. Fíjate el Sí, cambio, sí. ¿eh? De un año a otro el doble y en este se van a ir por encima de 55. Y es que yo no sé si la gente de verdad es consciente de que este ya es un equipo de élite, Gonzalo, Vamos. porque más allá del récord, tú observas su rendimiento en áreas clave y te das cuenta de que son una roca. Mira, para empezar, solo hay 5 equipos que tengan ataque y defensa en el top 10 de eficiencia. Solo 5. Oklahoma, Cleveland, Boston, Memphis y estos Rockets. Y si añadimos el rebote a esa ecuación, la lista se queda en solo 2 equipos en toda la NBA, Memphis y Houston. Ese rendimiento de élite en apartados clave, como son ataque, defensa y rebote, es síntoma inequívoco de que este equipo ya pertenece al principal escalón. Luego, le pueden faltar cosas, que le faltan, no pueden existir dudas, que las hay, en según qué situaciones. Eso es normal, Gonzalo, pero ya es un equipo de élite. Y lo es sobre todo y ante todo porque defensivamente son extraordinarios. Es esa la identidad real de este grupo, defender y más allá, diría yo, incomodar, frustrar, desquiciar al adversario partiendo de esa defensa y de la dureza que tiene. Mira, ellos representan muy bien aquello que suele decirse cuando estás viendo a un equipo que atrás domina. Porque cuando les ves suelen pensar, joder, si es que parece que están defendiendo con 6 Sí. o que defienden con 7, ¿no? El Sí. rival no tiene forma de castigarles. Bueno, estos Rockets transmiten muy a menudo esa sensación, Gonzalo, porque dentro de la versatilidad, ese poder atlético, la responsabilidad, la actitud que tienen y por supuesto la estructura, ellos sienten de verdad que pueden frustrar a cualquier ataque del mundo. Y lo sienten
por la propia experiencia de lograrlo, que no hace más que alimentar esa propia determinación. Gonzalo es un equipo muy bueno, pero es un equipo muy bueno que se cree el mejor, pero que al mismo tiempo conserva ese hambre para seguir demostrándolo. Es un equipo de absoluta élite, Gonzalo. Bueno, sobre todo lo sienten los rivales. Vamos, si te parece, con unas cuantas pinceladas por aquello del cuadro general para explicar, yo diría que más que un cambio radical, un salto cuántico en relación al mismo guión anterior. O sea, un refuerzo salvaje, pero salvaje de verdad, de todo lo que venían apuntando. Déjame empezar por Şengün, al que Udoka recientemente calificaba el Jordan de Turquía. Sí, para que se revuelva un poquito Turkoglu en el sofá. Sí. Pero oye, la pasada temporada, en la votación por el MIP, él termina tercero. Sí. O sea, lo gana Maxi, termina Kobe White muy cerca. Para mí, White era un poco mi favorito personal, pero ya termina Şengün en tercera posición. En este corte de mitad de temporada, él se ha ido por encima de los 21 puntos, de los 9 rebotes, 5 asistencias y un true shooting superior al 54%. Además, de algún modo, la NBA le ha premiado con su condición All-Star. Y el cuerpo técnico con él, digamos que está satisfecho con sus grandes virtudes. El juego al poste, toda su creación, esa eficiencia al pick and roll. Y en términos generales, como decía un analista, él es el motor de ataque de este equipo. O sea, su eje central. ¿Es suficiente? No. Hay margen de mejora, como vamos a ver con todos. Porque ha reducido este año la anotación, hay motivos también para ello, ha repuntado al rebote y es un mejor todavía ventilador de ataque. Que saber encontrar muchas veces ese lado débil, desde el poste, ese hombre abierto, sin necesidad, Andrés, de obsesionarse por el pase terminal. Lo ves más fluido y tal vez menos presumido, un poco para convertirlo en esa constante que es Jokic, porque talento para ello tiene. Pero en un examen mayor, pues sí, se ha podido ver una mejora en su rendimiento atrás. Esa es la clave. También observa ahí una progresión, que es eso en lo que tanto le insiste su entrenador, de hacer valer su tamaño. Ser además mucho más agresivo. Bueno, otra de las claves de este equipo es sin duda Jalen Green, Gonzalo, para empezar, porque es el máximo anotador de Houston. En el pasado mes de enero hemos visto su mejor versión de forma sostenida, yéndose a 26 puntos de media, 42% en triples. Esa es la cara buena de Jalen Green. Pero hay que decir, igualmente, que su carrera en Houston, siendo todavía jovencísimo, ojo, porque va a cumplir 23 años además justo estos días, ha tenido luces y ha tenido sombras, o más bien ha tenido bastantes dudas. Aquí hemos ido contando todas. ¿Sí? Jalen Green tiene una trayectoria ya aquí en este programa. Es cierto, más de una vez. Vamos un tanto críticos, pero esa evolución es real. Exacto, porque Green es capaz de lo mejor, pero es capaz de lo peor. Tratándose de un jugador con esas facultades innatas para el desequilibrio, pues esto es siempre un elemento a observar. Es rapidísimo, escurridizo, tiene un talento natural para anotar, pero a la vez ha tenido una evolución colectiva, vamos a dejarla en discutible. Sí. Estas dudas se pudieron comprobar de primera mano en el momento justo de su extensión de contrato, Gonzalo, cuando Houston le ofrece solo 3 años. Eso ya te revela que hay confianza, pero que no es total. Que su nombre, llegada a una oferta interesante o presentándose una oportunidad de verdad de cazar un jugador de otro nivel, pues iba a estar disponible. Claro, este mes de enero, donde él se sale, tiene partidos además brutales, de acuerdo, ante Memphis y ante Denver, él está imparable, demuestra que efectivamente puede ser ese referente exterior en ataque del proyecto, pero es la falta de consistencia, Gonzalo, la que le penaliza, para estar en ese primer escalón en el que le esperan. Es el dilema que siguen teniendo los Rockets con él. Si su nivel fuera este siempre, pues no habría posibles rumores, pero la puerta se queda como entreabierta con él de forma permanente. Y por cierto, déjame añadir que en ese sentido el rendimiento de Jabari Smith es muy positivo, pero su timidez, especialmente en ataque, Gonzalo, sugiere un posible escenario similar. Jabari es muy potente atrás, porque es muy versátil, el despliegue que tiene es tremendo, pero es que yo creo que en ataque es casi más tímido aún de lo que era Evan Mobley en Cleveland, ¿te acuerdas? Sí. Pues todavía más. En Mobley hemos visto este año ese paso adelante. Lo ha conseguido Atkinson. Claro, y Houston creo que es lo que espera también de Jabari Smith, porque ese tipo de apuestas potentes en el draft con jugadores que además tienen condiciones para ser pilares de proyecto, tú necesitas resolverlas. Y fíjate ahora, además, con la explosión de Amen Thompson, hay muchas voces pidiendo que se quede Thompson de titular. ¿Y el damnificado quién sería? Pues seguramente Jabari Smith. Es otro caso a observar, igual que el de Jalen Green, de jugador que suma mucho, pero que está aún todavía por explotar. Hemos venido insistiendo también, Andrés, en qué gran ejemplo han sido los Rockets en eso de terminar desenquistando una reconstrucción con la llegada de veteranos ideales, como han sido Van Vliet y Dillon Brooks, que ambos recogían bien el año pasado pues el nuevo rostro del equipo, pero había como alguna distancia todavía en relación a los más jóvenes, a los que venían a espabilar. Bueno, pues este año yo diría que esa distancia se ha visto recortada, sin duda. Que observas un mayor equilibrio, que hacen todos de rostro y termómetro. El ejemplo más claro lo acabas de mencionar, Amen Thompson y también Terry Eason. Son monstruos,
pero monstruos de verdad, de trabajo oscuro y de destrucción, pero no el subterráneo que destacamos en otros jugadores, no. Aquí es visible hasta decir basta. A Amen Thompson seguramente algún día habrá que hacerle un programa, pero creo que habrá que ilustrarlo, ¿sabes? Como esos documentales de National Geographic con las fieras de la sabana. Landale to Thompson. Gallagher. Oh! Big time throwdown for Amen Thompson. Finish by Amen Thompson. Si es que es cierto, eso que decía LeBron, de que no está hecho como nosotros. Claro, te lo dice un tipo que ha compartido pista con un tercio de los jugadores que han pisado la NBA, claro, y le sorprende a LeBron el atletismo infinito y tentacular de un tipo como Amen Thompson. Decía Bake en Space City Hoop que el año pasado, claro, siendo un novato, no era ni podía ser una prioridad y que su minutaje o su peso en pista pues era inferior, lo cual es lógico, a los Van Vliet, Brooks, Sengun, Green o Jabari Smith que mencionabas. Como puede ocurrir, decía, con Shepard este año, que son años pues de lógico aprendizaje, de ampliación del juego, de esa lógica espera. Pues no ha esperado más. De hecho, todo su potencial finalizador, al rebote, como bestia defensiva, parecen haber explotado a Andrés a la vez. Y aquí tampoco importan demasiado los números. O sea, aquí su valor es el de potenciador de un sistema en el que se ha convertido en una pieza clave y que es difícil desplazarlo de la titularidad. Hay un tipo de alero moderno que ejemplifica bien este tipo de técnica extraña, silvestre, muy imprevisible en ataque, de un nivel defensivo titánico, que siempre hemos venido a hablar del pack que tienen los Pelicans en Herb Jones o Trey Murphy, pero hace poco yo decía esto mismo de Dyson Daniels. Sí. Son al final ejemplares muy modernos, pero absolutamente inclasificables, precisamente por ello. No responden a un juicio convencional, porque ellos no lo son. Claro, en Houston le sumas a Terry Eason, acabas duplicando. Bueno, es normal que les llamen Terror Twins. Bueno, es que... Había a finales de noviembre, recuerdo, una pieza en Sports Illustrated que venía a decir algo así como que era la pareja que había transformado a los Rockets, pero no como puntales, en el sentido de potenciadores del sabor. Estoy muy de acuerdo. De hecho, yo creo que Eason y Thompson González son dos jugadores de culto. Son dos jugadores de culto. Aunque tan pronto. Es evidente que el segundo tiene un techo mucho más elevado que el primero, pero los dos son impresionantes. Eason es un perfil colectivamente devastador, Gonzalo. Es un defensor tremendo, reboteador increíble para su tamaño, muy versátil. Además, es uno de esos jugadores que son características difíciles de encontrar, cuya presencia en pista, simplemente estando en pista, eleva el lenguaje corporal del resto. Tú lo ves y parecen otros Rockets. Es un jugador que contagia cualquier tipo de energía a los demás. Hay que decir que su primer año ya fue muy bueno, pero en el segundo tuvo una lesión que le hizo perderse básicamente 60 partidos, no le vimos. Con lo cual, pues quedó un poco en blanco. Pero este curso que ya está de vuelta, Gonzalo, está confirmando lo visto en el externo. Es un auténtico diamante colectivo este jugador. Además es que las circunstancias de la rotación, decías, cuando se juntan. Las circunstancias les han hecho juntarse hasta la lesión de Jabari Smith, que Eason y Thompson salían juntos desde el banco, coincidían bastante en pista y claro, sembraban el pánico. De hecho, en todo lo que sean acciones defensivas disruptivas, es decir, que corten de seco el ataque con robo tapón, ellos son superélite. Para el estilo Udoka además son perfectos porque esa mezcla de agresividad, de versatilidad y de constancia les hace buenísimos ahí. Y por cierto que aquí, siendo un jugador distinto a ellos dos, pero aprovecho para dar también mención a Cam Whitmore. Hay que añadirlo, que cogió más protagonismo a causa de lesiones de los demás y ha demostrado que también está para ser parte activa de la rotación. Es un jugador muy productivo en ataque en espacios cortos, lo que yo creo que le hace fantástico para esa segunda unidad o simplemente cuando necesitas que te agiten el partido en ataque desde el banco, Gonzalo. Bueno, como que ha ayudado, decías lo del espacio, es que ha ayudado mucho en el espaciado. Y el otro día, vamos, desde que se reincorpora el pasado 19 de diciembre, los siguientes 17-18 partidos se va por encima del 42% al triple. Sus minutos en pista, ellos repuntan en rating ofensivo 5 puntos por cada 100 posesiones, que era un percentil 80, y sin embargo este es otro tipo al que terminaremos midiendo en defensa. Seguro. Entonces, claro, te preguntas con ellos, bueno, ¿hay alertas rojas? Por aquello de la camiseta debe ser, porque cuesta verlas en un equipo que ocupa la cabecera de la liga. Si acaso podemos hablar de defectos, pero ellos son una caja de sorpresas. Mira, en el partido que hacías, por cierto, Andrés,
en Boston, Sí. para mí uno de los mejores partidos que hemos visto esta temporada. Para mí también. Parecía un grafismo de pantalla, creo que era el primer cuarto, que establecía un corte en el 4 de enero diciendo, señores, anteriormente en el rating ofensivo ellos ocupaban la 14ª posición, luego se disparan hasta casi final de mes a la primera, y en porcentaje al triple lo mismo. Esa era la clave. Eran 29º y terminan el mes, ese tramo, pues por encima del 40. Si acaso en esto de los defectos, sin dejarnos tampoco sorprender por algunas estadísticas, que sabes que los cortes influyen mucho, sí podemos aludir un tanto a la estructura. Porque es un equipo cuyo tiro, cuya amenaza exterior puede ser, y ha sido de ocupar fondo durante buena parte de la temporada. Ese volumen al triple y acierto han estado en el fondo de la liga. Muy en el fondo, sí. Y claro, encuentras un paralelismo con un equipo del año pasado. Los Magic, que fueron élite Absoluta. por razones muy similares, digamos, que es lo que ocurre con los equipos escuadrón. Pero que llegado el momento, pongamos unos playoffs, ¿qué es lo peor que puede ocurrirles? ¿Dónde estaría el problema? Pues en un clásico, en exprimir al máximo ese motor que te ha traído hasta aquí y acabar quemado o fundido y caer ante un ataque mejor. Yo llegué a pensar también que les faltaba alguna demografía intermedia entre veteranos y jóvenes, que ahora puede señalarse como una gran virtud, pero digamos que con el tiempo se suele alcanzar ese equilibrio. Y lo que falte, Andrés, te lo puede compensar, o de hecho te lo va a compensar con creces, su señor entrenador, ese jefazo, que es un máximo exponente hoy en día de lo que es la dirección autoritaria que tan sepultada creíamos. Es un tipo que interpreta a su equipo Udoka como los generales de división que afrontan cada partido como declaraciones de guerra. Y como tal, nunca se ve satisfecho. Y cuando lo hace, no lo exterioriza. Quiero decir, que es más fácil ver soltar a Kawhi 3 carcajadas seguidas que a Udoka sonreír. In a hostile road environment, you guys just beat the reigning champs. How impressed were you with the composure you guys showed down the stretch? We play together, we play hard, we believe in one another every single night. Vamos, si te parece, con algunos detalles para ir explicando a este tipo. Sí. En diciembre, por ejemplo, contaba McMahon, partido ante los Clippers, señalaba, digamos, ese detalle en el Intuit, que hay una posesión de los Rockets en que ellos fallan y una transición defensiva, ya sabes, a juicio de Udoka todas son muy lentas. Y entonces reciben a la derecha a Norman Powell, está marcado por Amen Thompson, y bueno, Powell se ha quedado fuera del All-Star firmando un temporadón. Bueno, pues hay un drive, hay una finta, hay un contacto, digamos, al pecho, y le anota los 2 puntos a Thompson. Claro, Udoka está en la banda, haciendo kilómetros entre ese ir y venir constante, y Thompson lo mira, Andrés, lo mira siempre, mira a su padre, perdón, al entrenador. Y decía el autor, no ocurre a menudo que el hombre al que marca Thompson le anote una canasta, y cuando esto sucede, él tiende a mirar a la banda para comprobar la reacción de su entrenador. Que siempre es la misma, además. Es una mezcla de vergüenza, de admisión del castigo, de mensaje, de reprimenda, con esa mirada asesina. Aquí lo fácil sería decir, nada lo enfada más. Es cierto, Udoka lo reconoce. Dice, sí, cosas así me molestan. Pero reconozcamos que hay categorías. La peor de todas, pongamos la apatía, la distracción, la desconcentración, aunque sea puntual. Todo lo demás, no pasa nada, puede entrar en el terreno del error, que no se vuelva a repetir. Pero esta es la exigencia, Andrés. Este es el estándar, este es el listón que Udoka nunca va a mover. Si acaso lo sube todavía un poquito más. Decía Van Vliet, bueno, es que nunca está contento, ¿eh? Tiene ese careto, en fin, de oficial atropellado, pero tengo que decir que tras esas 2 victorias a los Cavaliers y la victoria en Boston, un poquito, satisfechos sí pudimos verlo. Yo recuerdo su declaración postpartido diciendo, el hecho de haber jugado y luchado contra algunos de los mejores equipos nos da, obviamente, alguna confianza. Y luego dice, ver ese último tiro para Amen, sí, importa. Lo celebra el equipo, como para no celebrarlo. Si se marcan un 3-0 ante 3 equipos cuyo registro era de 79%, eso jamás lo habíamos visto. 4.3 to go. Thompson on Brown into the lane. Got the shot. Oh! 0.7 to go. Thompson gets the run. Bueno, es tremenda esa canasta, es tremendo ese partido, Gonzalo. Y me estaba riendo porque hay una forma muy, muy básica de verlo. A medida que ves más a los Rockets, ya entiendes ciertas cosas que de primeras te
te pasan desapercibidas. Y con Udoka me pasa. El lenguaje gestual de Udoka, es decir, cuando yo veo a Udoka fruncir el ceño, achinar un poquito los ojos, haciéndolos pequeños, a ellas que se viene una tremenda para esos jugadores. No falla esta, ¿eh? Hacías bien en señalarlo. Es especialmente exigente con los jóvenes. Y déjame darte sobre todo ese nombre, con Amen Thompson. Pero tiene muy clara explicación, Gonzalo. Él exige de más porque sabe que es capaz de darlo. Confía mucho en Thompson. Ha reconocido alguna vez Thompson que hay veces que las caras que les pone Udoka a ellos intimidan. Porque es un gesto obsesivo, una mirada penetrante, constante. A ver, te acostumbras, ¿no? Pero al principio, cuidado, al principio debe intimidar. Pero da miedo. ¿Qué está haciendo este hombre, no? Sí. Él lo ha contado algunas veces, pero me llamó mucho la atención, Gonzalo, cuando Rafael Stone, el GM de los Rockets, confesaba en una entrevista que no le gustaba a Udoka cuando alguien le metía una canasta a Thompson, pero literalmente así, que no le gustaba cuando alguien le anotaba alguna vez. En el mundo de Ime, contaba Stone, eso es imposible. Y si ocurre, si alguien le anota, es porque Ime ha hecho algo mal. Bueno, imagínate el nivel de estrés pensando no ya en que debes defender a nivel élite, sino que prácticamente conceder una canasta es motivo de enfado. A ver, vamos a dejar claro que no espera Udoka de cada acción un éxito defensivo 10 de 10. Lo que sí espera es el tipo de esfuerzo, de sacrificio, de contacto que haga esos puntos caros, no, carísimos, exacto, que cuesten sangre. Sus palabras suelen repetir siempre eso de atención al detalle, intensidad, dureza, que es una exigencia, Andrés, común a todos en todo momento. O sea, aquí no indulta a nadie. Dice Jabari Smith, si tiene alguna línea roja, esa es. A ti te deja más o menos libertad en ataque. Está muy bien que se lo digan a Jalen Green. Lo que no te permite es no jugar duro. Espera de ti que defiendas. Y si no lo haces, o en el momento en que dejes de hacerlo casi con seguridad, no vas a estar en pista. Total. Prefiero este detalle de no vas a estar en pista a estar en el banquillo. Quiere decir muchas cosas. Exacto. Y ese carácter al final es una de las claves, Gonzalo, para explicar este renacimiento de los Rockets. ¿Por qué en 2 años, solo en 2 años, el año y medio de hecho, han pasado de ganar 20 partidos a ir camino de ganar 55? Por esa defensa, esa actitud en pista, esa competitividad extrema, no dejarse pisar por nadie. Eso es algo básico para entender a este equipo. Tú le preguntas a los veteranos, a los pocos que tienen, digo, y todos coinciden en que esa actitud ante la competición, con el ejemplo más evidente que es la predisposición defensiva que tienen, pero que se extiende a muchas otras áreas, pensemos el rebote de ataque, por ejemplo, es muy determinante para que funcionen las cosas, Gonzalo. Es un equipo de vieja escuela, metido en 2025. Es un equipo duro, es un equipo que no tiene tiempo ni para alardes ni para confianzas. Tengo la sensación de que este es el tercer programa que hacemos por Udoka, porque le hicimos uno para darlo a conocer por los Celtics, el de Dillon Brooks, y este. Pero nunca viene mal, sobre todo ahora, recordar por qué Udoka fue su elección y tenía pleno sentido para rearmar el proyecto. Aquel que decía la gerencia, no, Udoka llega para arrancar otra fase de proyecto, y cuando le preguntan le dice, sí, la fase es ganar. Se acabaron aquí las excusas. Total. Porque hubo muchas. Andrés, hubo demasiadas. Lo siento mucho por Stephen Silas, que era un entrenador diametralmente opuesto, en ocasiones obscenamente blando. Sí. Pues el perfecto ejemplo de acabar con una reconstrucción vía rápida, con esos veteranos que decíamos, y con el líder adecuado. Él llega en abril del 23 y el dueño Tilman Fertitta califica su llegada como Phase 2, fase 2, que no deja de ser más que un eufemismo por aquello de poner fin a toda la fase anterior, que explicaba una sangría de 55 derrotas, 62 y 60, y una progresión negativa. Que el final, Andrés, de la era Harden, toda aquella postrimería cuando él pide el traspaso en el año 2020, se había estirado mucho, demasiado, lo ocurrido tras él. Síntomas de aquel equipo, diríamos que todos. Pero tú eliges uno, seguramente el peor equipo defensivo en ese tramo, de ocupar el pozo de la liga. Por eso consideramos que fue un gran acierto de los Rockets hacerse una ganga. Pero si recuerdo ver vídeos de Udoka no va a volver a entrenar en la NBA, pues rescatarlo ellos, es un pleno acierto de hacerse con él, tras haber sido, aunque no objetivamente, pero vamos a decir, expulsado de los Celtics por, en fin, no meternos en más jaleos, haber vulnerado su reglamento interno, el de la organización. Su año en los Celtics, en un año ya desata todo su poder. Quiero decir que su debut como técnico es abrumador y se pasa de las 31 victorias del último año de Stevens a las 51 victorias y las finales. Y NBA. Con un intervencionismo tremendo. Bueno, la segunda mitad de temporada fue un interminable desfile de registros defensivos, Andrés, de otra época. Quiero decir que en un año Udoka ya había expuesto sus líneas maestras. How would you kind of describe the identity of this team right now?
Say we're a deep, athletic, physical team. That's what we're trying to build, and been good on the defensive end, defensive-minded, and like to, junk it up, be aggressive on that end, and unselfish and balanced on offense. And so, that's the reputation that we have kind of formed. Cuando llega a Houston, vamos a decir que pone muy pocas condiciones. Una sí, prioritaria. Yo puedo confiar en el núcleo joven que veo aquí, pero necesito algo más. Necesito soldados, necesito experiencia. 2, 3 jugadores maduros de mi cuerda para, como poco, empezar a competir. Bueno, hablas de veteranos. Ellos tenían 3 objetivos en aquel momento, 3 marcadísimos, Gonzalo. 3 que podían encajar como guantes con Udoka. Uno era Dillon Brooks. Sí. Otro era Fred VanVleet y el tercero, esto no sé si lo sabe mucha gente, era Brook López. A los 2 primeros los consiguen y con López hay que decir que estuvieron muy cerca porque Houston preparó de hecho el espacio además para hacerle hueco salarialmente, pero él al final, el último momento, decide seguir en Milwaukee. Pero con los 2 primeros podemos decir que el objetivo de tener piedras fundacionales para esa idea ya estaba logrado. Esto era primordial desde la perspectiva de Udoka, Gonzalo, porque se lo pide a la gerencia. Porque una cosa es querer transmitir tu ideario desde el banquillo, esa identidad de defensa, de dureza, de compromiso, y otra bien distinta es tener además 2 jugadores que te contagien eso a los demás, sobre todo a los jóvenes. Brooks y VanVleet hacen eso desde el primer momento. Nosotros, los técnicos, contaba Udoka, podemos enseñar cosas, pero tener jugadores que las demuestran cada entrenamiento, cada partido, es lo que marca la diferencia para hacer llegar el mensaje. Eso, decía, tiene un valor incalculable. Bueno, esos líderes de vestuario que sostienen la idea son vitales, Gonzalo, pero más aún en contextos de proyectos jóvenes, qué bien lo sabía Udoka. Y qué bien VanVleet, como facilitador de todo esto, porque llega además en el momento exacto de relanzar su carrera cuando se había detenido ya un poco en Toronto. Un miembro clave del título de 2019, 2 años después hace All-Star, en un equipo en descomposición en el que se iba a quedar aún un año más. Claro, llegar a los Rockets y el plan de Udoka era lo mejor, porque él ha firmado además el papel más importante, reconocido por ambos, de ser su extensión en la pista. Eso es. Si tú hablas con Udoka, él, con cierta gracia, te habla de 2 policías, el poli bueno y el poli malo. Es así, Poli malo ya sabemos quién es. Dice Udoka, incluso creo que aquí opera contra su inclinación natural, la de VanVleet, que es mucho más feroz de lo que imaginábamos, y ejerce de poli bueno, dice, de compensar el trato duro, cruel del malo. Dice Udoka, de él me gusta todo, tiene algo de viejo gruñón y la mitad del tiempo siempre encuentra algo por lo que está enfadado. Esto lo dice él. Es que es un poco identificación con él, ¿eh? Pero aquí Andrés 3 veces más que en Toronto, lo exterioriza mucho más. Hemos visto algún incidente, alguna escena con árbitros, en fin, como muy aclaratoria de todo esto. A ver, VanVleet casa con Udoka por muchas vías, pero digamos que hay una principal. Ser un undrafted, serlo los 2. Exacto. Ellos saben lo que es sobrevivir, saben lo que es resistir, como lo fue Udoka. Yo creo que se ve mucho en la figura de VanVleet. Bueno, Gonzalo. en el caso de Dillon Brooks, le pides a Udoka que diseñe su jugador ideal y te sale este macarra con un valor altísimo como team player, como jugador de equipo. Hemos visto además limpiar mucho algunos excesos de protagonismo que sí tenía en Memphis. Que esencialmente es el mismo jugador, pero en un contexto más duro, más maduro. Lo calificaba Stone de la siguiente manera. Dillon, un tipo obstinado en cada posesión de cada partido 365 días al año. Nunca Andrés baja el hacha. Entonces Udoka, cuando él llega, digamos, en esa primera etapa, en las conversaciones con Stone, con el cuerpo técnico, con la front office, él no exterioriza un temor, sí una voluntad muy firme de cortar cuanto antes algunos malos hábitos que podía haber en algunos jugadores del núcleo joven, principalmente Sengun y Jalen Green. Sí. ¿Es cierto? Podían ser muy nocivos porque se habían habituado a saber que no ven peligrar su minutaje, pero tampoco encuentran en algún momento un punto de inflexión y eso puede retrasar tu progresión, lo que se espera de ti. Eso es lo que vimos con ellos. Y también había algún escepticismo, pongamos en el seno de la liga, de que Udoka pudiera replicar lo hecho en los Celtics, por aquello de no disponer del mismo material de jugadores. Sobre todo atrás. Esto lo acaba motivando el doble, también por lo ocurrido, ¿eh? Pero eso, aquello de la expulsión, se la come por dentro y entre dientes lo vais a pagar. Conociendo a Udoka es normal, pero da igual, es un tipo que acaba yendo contra todo y contra todos, metiendo al equipo ya la temporada pasada en el top 10 defensivo, viniendo de la posición 29. A Udoka se le ha preguntado por esto,
Probablemente lo que más, por ese ascenso, por ese salto, y él decía, salto el que supone que todos hayan comprado aquí la idea, la cultura en la que yo creo. Y un detalle que sí me interesa, cuando alude, dice especialmente los non-defenders. Porque puede ser, Andrés, si me apuras, hasta la mayor virtud de Udoka. Todo entrenador tiene su ideología, su doctrinario. Y Udoka, por ejemplo, no cree que un jugador sea mal defensor por genética. Él cree en la corrección, él cree en los campos de reeducación. Qué mal suena esto, ¿eh? Pero sí. Así son sus Rockets. Dice, es una cuestión de orgullo. Eso es lo que trato de hacerles ver. 2 puntos fáciles son una humillación que no os podéis permitir. Yo no lo permito. O sea, al final, esto de los non-defenders es que te puede explicar por completo al equipo anterior. Sí, niega la mayor. Niega totalmente la mayor. El ejemplo más claro de esto, el ejemplo más claro de protección defensiva que tiene el esquema, seguramente sea el de Sengun, Gonzalo, que ejerce como 5, que es una posición que, pues tradicionalmente, ¿qué te da? Pues solidez, resguardo, ¿no? Estas estructuras defensivas de élite casi siempre están sostenidas por esto. Claro, el turco no destaca por su aspecto defensivo. Pero en ataque, claro, en ataque es imprescindible. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues variando su papel defensivo. Esto lo explicaba de forma fantástica Udoka cuando decía, darle un papel defensivo tradicional de 5 era ponerle en desventaja. No podíamos exponerle ante los pequeños soleros rivales. Lo que sí queremos, y esto es innegociable, es que sea activo, que use su tamaño, pero para contener y cubrir ya tenemos a otros jugadores. Bueno, esto se ha llegado a ejecutar en situaciones que pudimos ver, aunque por motivos obviamente distintos, en los Celtics de Udoka con Robert Williams. Gonzalo, Udoka puso a Williams a defender aleros pensando en su capacidad de perturbar el ataque rival en las ayudas. Está haciendo algo similar con Sengun, asignarle en distintas ocasiones con aleros rivales, no con el 5, precisamente pensando en emplearle de un modo que no le perjudique. No en este caso por la intimidación, que no la tiene, sino porque si le empareja con el jugador de menos peso ofensivo del rival, aunque este sea el 3, piensa que puede tener mejor la estructura defensiva. ¿Quién sale al rescate? ¿Quién cubre todo esto? Tiene gente de sobra. Jabari Smith, Tyree Eason y Amen Thompson. Smith obviamente por tamaño, por movilidad, por protección de aro, y los otros dos que son bestias hiperversátiles que ayudan a cerrar cualquier tipo de grieta. La clave aquí, Gonzalo, es que la suma de los 5 nubla al rival, pero eso no quiere decir que todos tengan el mismo peso defensivo. Hay unos, los que pueden, que tienen que abarcar más que otros, igual que en ataque sucede al contrario. El caso de Tyree Eason que mencionas tiene su punto también, es un pick, recordemos que llega de los Nets en el traspaso por Harden. Es una obra que se apunta a Udoka, que nos llevaría a preguntarnos si hay jugadores de autor. Jugadores cincelados por un entrenador, hasta cierto punto creo que sí, y esto daría para un programa. Pero no es casual que lo calificara Udoka como Young Kawhi, no a Thompson. Inicialmente lo hace a Eason. Sí. Udoka que sabe de lo que está hablando porque pasa allí como asistente 7 años en San Antonio. Bueno, Eason al final puede ser perfectamente otro ejemplar como especialmente diseñado por y para él. Y tiene esto su gracia, porque en el scouting actual, esto lo hemos comentado más veces, importa mucho la longitud de los brazos, los wings, para llegar a todo. Pero hay un detalle que suele subrayarse también en esos formularios de todo ojeador, las manos, que dice algo así como massive hands. Las manos. Eso se puede calificar como manos masivas, no, manos grandes y feroces. Exacto. Back to him. It's not like he didn't know what to do with it. Yeah, man, this is fun basketball. And look who's right behind him, Tari Eason. 3 meses de temporada, Eason creo que era el único jugador que promediaba al menos 2 robos y un tapón de toda la NBA, ¿eh? ¿Cuál es su papel? Creo que os he dejado caer antes, el de disruptor total del ataque rival. Pero ¿cómo no llamar a estos dos Terror Twins si son principalmente, eso sí, destructores de mundos? Decía Stone que el impacto, por ejemplo, de Thompson como alero defensivo puede no tener rival en la liga. Yo soy incapaz de desmentir esto. Ahora imagina multiplicarlo por 2, disponer de ellos como fuerza de banquillo, que es como inicialmente se planteaba. Es que ellos pueden arriesgar del todo atrás, Gonzalo, con cualquier emparejamiento porque luego son capaces de recuperar. Es que esto es trampa. Tú no puedes arriesgar y recuperar al mismo tiempo, y ellos lo hacen. Ellos recuperan casi todo. La estructura, hay que decir que la estructura colectiva de Udoka es muy buena, por supuesto, pero claro, tener este tipo de desequilibrios individuales a tu favor es lo que hace esa estructura brutal. Decía Dillon Brooks que ellos saben que tienen los jugadores, Gonzalo, el tamaño, la inteligencia, la pasión, decía Brooks, que es muy significativo, para dominar, que tienen todo eso. Ellos creen mucho de verdad en sus posibilidades de frustrar a cualquiera, y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquier tipo de ataque en el mundo. Al final, Andrés, si hay un entrenador obsesionado con eso de la defensa en la era actual, definida,
esta era, por todo lo contrario, Ime Udoka lo tiene como marcado a fuego en su mentalidad de acero y ha venido a desbancar, con dolor digo esto, incluso a Tom Thibodeau. Que no te escuche, ¿eh? Bueno, vamos a ver, a los jugadores en los corrillos de prensa, generalmente las facilities, a lo largo de toda la temporada se hace muy repetitivo todo esto, pero les vienen a decir muchas veces, bueno, dicen que no sois el equipo más bonito de ver en ataque. Van Vliet hay una vez que dice, puede ser, pero desde luego sí el más conectado, el más unido, el más duro, el más entregado a ganar cada noche que puede haber ahora mismo en esta liga. Go ahead and put the team on your back. You beat the team with the best record in the NBA, handing them only their 7th loss. What does that say about you guys? We can beat anybody. We know that. Just gotta play Rockets basketball. We got a shot every night. We lay some up. Welcome back to Cleveland, everybody, as we get you ready for round number 2. Are you surprising yourself at this point? No, come on. I do that. Like I say all the time, we're a family. You know, I love those guys. They helped us get this win. I'm proud of them. Brooks, history. Entonces, cuando ganan a los Thunder la victoria en diciembre, que no llegan en aquel partido al 42% de tiro, se quedan por debajo, 41.7%, solo entonces era su cuarta victoria sin llegar a ese corte, más del doble del resto de la liga. Esta es una estadística, Andrés, de los años 90. Total. Esto solo te lo permite la excelencia a un lado. Udoka seguramente insista en muchas cosas, pero en una lo hace como un loco, el llamado efecto dominó. Como uno de vosotros falle en su asignación, en el cambio, en el espacio de cobertura, todo se va a venir abajo. Seguramente termina diciendo, colgadle. Entonces, claro, la pregunta aquí es, tú me decías, ¿no? ¿Son contenders? Preguntan muchas veces. Pues aún no lo sabemos. Y es una de las mejores cosas que decir de una temporada a la que siempre esperan grandes incógnitas. Ellos lo son, pero por su situación y margen operativo, Bueno, chico, son también envidiables. Es que ellos disponen de un gran arsenal de rondas para los próximos años, disponen de un gran núcleo de jóvenes y tienen un gran margen económico de acción. Sí. Y si te fijas, Gonzalo, esos tres son los pilares básicos, imprescindibles, si te quieres mover por una estrella. Si surge la ocasión, claro, pero Houston tiene los recursos para hacerlo. De todas formas, ellos, y es bastante recurrente además, porque se le ha preguntado mucho a Rafael Stone, públicamente siempre han mantenido que la idea es tener paciencia con el núcleo actual, desarrollar a esos jóvenes. Es decir, que no tienen en mente, por mucho que estén funcionando muy bien, no tienen en mente tomar atajos, apresurarse, que solo iban a traspasar en casos de excelente oportunidad. No van a atajar por atajar, Gonzalo. Y me parece una postura bastante coherente y bastante interesante. Luego insistimos un poquito más en todo esto, Andrés, en el último bloque de programa, si te parece. Pero en esta época de la explosión ofensiva, hemos comentado alguna vez que empezamos a tener la sensación de estar tocando algún límite o algún pico que queda atrás. Y al mismo tiempo, yo lo reconozco, es una era de una excesiva uniformidad, probablemente la era más uniforme que yo haya visto. Una serie de fórmulas que replican todos. Pero para haber tocado techo, tiene siempre que adelantarse alguien. Alguien tiene que tomar la delantera, despuntar siempre alguna vanguardia. Y no sé si podemos estar con ellos ante esa especie de modelo ideal. Diría esto mismo de los Thunder, ¿eh? Hay una opción combinada que son los Celtics. Mientras sí creo que los Cavaliers pertenecen todavía a la era Warriors en su plenitud. Total. Y a ese modelo, ¿no? Pero quiero decir que los Rockets, al final, Andrés, son un equipo mucho más aislado de lo que ahora mismo creemos que son. Son una singularidad. Es un equipo extraño de arriba a abajo. Sí. ¿Cómo defender esta actual era? Te lo están enseñando ellos. Con una mezcla de hiperatletismo y mano de hierro. Entonces aquí la pregunta mayor debería ser si es posible ganar, optar al anillo con un ataque todavía de subsistencia. Porque ellos, a mitad de temporada, su porcentaje de tiro efectivo, su true shooting, estaban ocupando el fondo de la liga, poco más del 50%. Muy bien, ahora pregúntales, por ejemplo, por el rebote ofensivo, claro, que cargan como animales, o por la protección del balón, que debe condenar a muerte Udoka a quien lo pierda. Aquí tienes factores de eso que hablamos, de esas grietas que ir abriendo en una era todavía de ataque masivo. Es un equipo distinto. Mira, decías lo de las pérdidas. Es uno de los 10 mejores equipos de la liga en el volumen de balones perdidos. Es decir, están entre los 10 que menos pierden por 100 posesiones. Y en el rebote de ataque, amigo, en el rebote son la élite de entre la élite. Son el mejor equipo de la liga. Ellos están capturando, Gonzalo, el 36% de los rechaces en aro ajeno, que es la mejor marca de la liga este año, pero ojo,
he tenido que bucear un poquito, porque Claro. no hay marca igual en los últimos 12 años de NBA. Pero es que compatibilizan eso, que aquí está la trampa otra vez, cargar el rebote de ataque como bestias y sumar mucho en segunda oportunidad con una transición defensiva de élite. Están entre los 6 mejores equipos ahí. Normalmente, o esto es lo que se nos ha explicado siempre, una cosa sacrifica a la otra. Si quieres una buena transición, no cargues el rebote. Si quieres un buen rebote, asume que te pueden pillar en transición. Pues con los Rockets no. Es como si en su caso la manta que ha diseñado Udoka sí llegase a cubrir cabeza y pies. De hecho, la postura de Udoka en esto es muy interesante porque según él, la transición defensiva, la forma de cuidarla, se inicia precisamente negándola. Es decir, si capturo yo mismo el rebote, no hay transición. Udoka niega la mayor, Gonzalo, niega la tradicional lógica en la aproximación de cualquier equipo a esto. Nosotros sentimos que podemos dominar en ambas cosas, decía, rebote, ataque y transición defensiva. Y de hecho, esa es la idea. Aquí es donde sí necesitas, además de la estrategia y el deseo, ese ir con todo y todo el tiempo, unos perfiles muy específicos, Gonzalo, para hacer eso posible. Esto solo lo logras si además de tener buenos 5 en rebote de ataque, que los tienen, porque tienen a Sengun y, ojo, siguen teniendo a Steven Adams, que es una joya ahí dentro, Jabari Smith ayuda, pero solo lo logras si tienes a 2 tipos, otra vez aparecen, como Eason y Thompson. Es que entre estos dos, Gonzalo, cogen casi 5 rebotes de ataque por partido. Son tan exuberantes que pueden cargar el rebote, no capturarlo y volver a defender atrás. Y es que es esa particularidad lo que de verdad sostiene la apuesta. Pero luego siempre Udoka ofrece ese mensaje de actitud que repite mucho, pero te das cuenta de que la intencionalidad con la que lo hace es total. Cuando te cansas de perder, dice, tienes más ganas que nadie de ganar. Lo decía por los Rockets y por saber de dónde venían, por recordarlo más bien, del pozo absoluto. Y ese efecto potenciador, esas ganas de ir contra todos porque vienes de sufrir mucho, Gonzalo, es un rasgo también muy identitario de este proyecto. Este es un equipo rebelde, pero rebelde por convicción y por devoción. Y hasta puede serlo en algunos de los mensajes que Udoka, porque hay que reconocerle su transparencia, y deja mensajes que merecen mucho la pena. Uno de ellos, por ejemplo, que rescatamos, muchos entrenadores, dice, pierden esa batalla, la defensiva mismamente, Andrés, conforme avanza la temporada. Esto es cierto. Hay momentos, muchos de esos entrenadores, en que valoran otras prioridades, que tiene un punto esto de fatiga, de decir, mira, no hay manera, no voy a llegar ahí, vamos con otra cosa. Dice, pero entender lo mucho que algo así impacta, determina, condiciona tu capacidad de ganar, eso, dice, es algo absolutamente innegociable para mí. Andrés, sí es cierto que los grandes patrones defensivos, esos equipos dominantes atrás, yo te diría que saltan muy pronto a la vista. En un mes ya sabes quiénes van a defender. Sí. Pero hay hundimientos muy sospechosos, sí, a mitad, a final de temporada, también algunas caídas en playoffs. Él es un tipo dogmático en que si hay fatiga, que sea 1000 veces antes en ataque que en defensa. ¿Cómo se explica eso? Muchas veces cuando vemos a equipos fallar en ataque porque dejan de tener las ideas claras, hay un lado de pista en que para ellos esto no está permitido. Ime Udoka furious. They're going to review it to make sure the foul came before the buzzer. That was an excellent, and Ime Udoka got a technical, yes. Yep. Al final este tipo está encantado de conocerse también, vamos a decir, de su papel, de esta especie de Dillon Brooks de los banquillos. Sí, sí. Pero todo con él es cierto. Vamos a decir que es brutalmente cierto. Nos hemos preguntado muchas veces, bueno, ¿qué es eso de la cultura que tanto repiten? Bueno, pues aquí tienes un ejemplo. Él tiene la propia. Material, incluso incandescente. Sí. Entonces vamos a animar esto de aquí al cierre con alguna cosita que nos explique mejor. Y nada mejor que esas escenas de interior que tanto nos gustan. Vamos a situarnos en una al arranque del training camp, ese primer día de clase. Y los mete en una sala en las facilities espectaculares, creo que además estrenaban el Memorial Hermann allí en Houston, y entonces lo sienta para la presentación maravillosa, Andrés, de ideas y objetivos de cara a la temporada con un PowerPoint de 45 minutos. Vamos a decir que hay un momento en que por mucha atención que pongas, cabezaditas, la cosa empieza a flaquear. ¿Me dejas contar una sobre esto? Por favor. Tiene su importancia que, por ejemplo, en la concentración de Las Vegas de cara a los Juegos de Pekín, Coach K se marcaba antes de cada entrenamiento una charla con todos sentados de una media hora, y un día Howard le dice que claro, venimos con el máximo de energía. Howard, que venimos con el máximo de energía y aquí nos apagamos, coach. Bueno, pues Krzyzewski cambia de estrategia y elimina, digamos, esa charla inicial o se la da luego. Pues algo así.
porque termina la presentación y Udoka dice, bueno, y ahora vamos a ver un vídeo. Entonces empiezan a ver un montaje de clips, de highlights, mezcla de cine de acción y cine bélico, protagonizado por ellos. Sí, sí. Algunos tales como, en fin, aquel beef en Los Ángeles con LeBron y los Lakers, en el que viene a decir Udoka, deja de quejaros y llorar como críos, en que Udoka termina expulsado. También aquella noche en Milwaukee en que Brooks y Udoka, como no, los dos juntitos, se comen a los árbitros en aquel último minuto a modo de protesta y terminan expulsados. Todo películas de Disney, ¿no? Todo de Disney, para niños y todos los públicos. En total, 15 altercados que, vamos a decir, despiertan a todos. Las highlights. Con un Udoka diciendo, esto es lo que yo quiero. Here comes Thompson. Oh! To the rim with authority. What's the foul? Watson. Galloping. Oh, spike from behind. Los pocos resumían mejor que Van Vliet todo esto, Gonzalo, cuando definía a Udoka como un tipo que confronta en su actitud. Es una excelente forma de verlo, es decir, es una lucha natural la que tiene, innata, y de ahí construye la identidad de los suyos, que toman esa actitud misma, esa concepción de la batalla y del enfrentamiento como propia, Gonzalo. Sí. Como equipo somos eso, decía Van Vliet. Somos duros y no aceptamos tonterías de nadie. Es que esa lucha permanente contra todo y contra todos, Gonzalo, es lo que mejor define a Houston Rockets. De todas formas, hay que remarcarlo, ¿eh? No se vayan a pensar alguien que en esto de construir una defensa de élite con las ganas y la batalla bastan. Que hay un plan, hay una estrategia que progresivamente ha ido llevando a los Rockets, en un plazo de año y medio además, de ser uno de los peores equipos atrás de los últimos 3-4 años a ser uno de los mejores en casi todo. Y esa mejoría es la llave, según Udoka, para que ellos mismos, los jugadores, compren el proceso, compren el proyecto, Gonzalo, porque hay que seguir pisando a fondo para que todo funcione. Para ser candidato a todo y serlo durante un tiempo, el único camino, esto se lo dice Udoka, es pisar a fondo. Pero como están viendo que funciona, pues el mensaje es mucho más fácilmente asimilable, Gonzalo, porque están viendo recompensas a corto plazo y esto es importante. Yo no sé si a lo largo de tu vida has coincidido en diferentes circunstancias con algún tipo que te diga, yo no vengo aquí a hacer amigos. Huye de esa gente, Andrés. Consejo. Pues es la fórmula que utiliza Udoka. Es cierto, yo no vengo aquí a hacer amigos y vosotros tampoco. Vamos a ver, cuando en el partido de Houston y Miami, Amen Thompson termina arrojando al suelo como un guiñapo a Tyler Hero, sí. Por supuesto que le preguntan luego a Udoka por lo visto, ¿no? Suelen el 99% de entrenadores decir, bueno, acciones así no nos gusta ver, etcétera y tal. No. I didn't see it live, but I rewatched it and they were in each other's face, bumping chests a little bit, and one guy's stronger than the other. Que uno era más fuerte que el otro. Exacto. Sí, sí. ¿Sabes quién hacía esto felizmente? Pat Riley, especialmente el Riley de Miami. Lo hizo siempre, sobre todo tras su salida de los Lakers y entrada en Nueva York, etcétera. Pero aquel Riley lo hacía, al menos Daily, se tapaba un poco. Pero los tres coinciden en que no les importa que sus equipos, que sus jugadores resulten para los demás auténticamente odiosos. De hecho es que lo prefieren. Gonzalo, contaba Udoka las últimas semanas, yo creo que incluso con esa satisfacción que dices, que los incidentes sí, que estaban pasando a ser más, de trifulcas, de piques, de peleas. Bueno. Y digo lo de la satisfacción no por transmitir algo sucio per se, sino porque ligado a ese deseo de competir está la convicción de no dejarse pisar, de no dejarse intimidar por nadie. Les he dicho muchas veces a mis jugadores que en esta liga tienes que ganarte el respeto de todos. No te lo dan, te lo tienes que ganar. Y eso empieza por no amilanarse ante nadie. Esto es, yo diría, Gonzalo, de primero de eudoquismo, total, pero es real como la vida misma. Bueno, Amy lo definía muy bien diciendo, a todo gas y sin frenos, de una agresividad sin complejos, son una versión moderna de los Bad Boys. ¿Quieren serlo? Cuando tú ves eso que se repite tanto en la NBA de hoy, algunos con términos de añoranza, physicality, por favor, cuando he visto traducido esto como fisicalidad, no, hombre, no, esto es físico, es aplicación de contacto vía fuerza, ¿no? Tú ves uno de los duelos contra los Thunder, por ejemplo, de Copa, tú ves a Sengun, el empujón que le pega por detrás a Keyson Wallace es un poco de criminal, que le llevas cabeza y media. Pero sobre todo, cuando está en empate a 113 y ves por un balón la lucha entre Shai y Dillon Brooks, que le da exactamente igual jugarse la expulsión en Atlanta, jugándose el partido, le da lo mismo también, sí. Cuando le agarra del cuello a Trae Young.
Estas acciones, Andrés, de jump ball, de a ver quién no la suelta, quién es más macho. No, not this time. And then Brooks ties up Gilgeous-Alexander. Here's Williams. Here come both teams. Here comes Rocket Security. And we got a scrum in front of the Rocket bench. A ver, este tipo de entorno, que es una especie de servicio militar dopado de testosterona, de convertir a jugadores pacíficos, serenos o apáticos, en auténticos venados. Sí. Yo también voy a la guerra, ¿eh? Si tengo cubriéndome las espaldas a Steven Adams. Pero no, pero que te lo compran esto, un Holiday, sí. Un Tate, por ejemplo, ¿no? Lo compran todos. No es el objetivo propiamente de Udoka, sí la realidad de que sufre una especie de intolerancia física a la derrota. Sí. Vamos a ver, el partido en Sacramento, cuando ya van viendo la derrota que ellos terminan perdiendo 120-111, Udoka termina expulsado. Camino del túnel de vestuarios, sabes que a los jugadores, con el entorno que se queda por allí, les puede llegar algún comentario, sí, alguna burla, un insulto. Sí. Bueno, a Tari Eason le llega una de estas y rápidamente va a por el tipo. Se revuelve. A muerte. Que de no haberlo detenido la seguridad del pabellón ya intentaba subir, ¿eh? Se queda allí para soltarle de todo unas cuantas lindezas al aficionado y correr después al vestuario. En esos vestuarios, Andrés, Udoka no tiene ningún problema en revisar acciones con los suyos. Pero en caliente, ¿eh? Esto hizo tras la semifinal de Copa ante los Warriors. En aquella última posesión, en ir valorando, viendo el vídeo en directo, todo aquel esfuerzo defensivo. Guarding straight up, just watch our physicality on ball, talking these out. Dylan stays with his own, contest. Everybody finds a body, bodies on bodies there. Gotta get that, but watch this, Fred on the floor. Jalen. Cambiamos, si te parece, Andrés, de tercio para recordar que en el inmediato cruce de eras, ese final de la etapa Harden y el inicio de lo que vemos hoy, sí. Aquella por aclarar, me parece justo también, su negativa a Harden no fue nada personal, exacto. Fue algo tan sencillo como que no formaba parte de sus planes. Bueno, esto lo hemos dejado caer antes cuando hablábamos de los objetivos de veteranos que tenían y a propósito no citábamos a Harden entre ellos, claro. Porque la vuelta de Harden fue una opción real cuando Udoka coge el mando. Sí, señor. De hecho, en esa época la Barba estaba interesada en ese retorno a los Rockets y de hecho que los Rockets... Que tanto sorprendía, ¿cómo que quiere volver? Sí, él quería volver y de hecho la franquicia y Harden llegan a tener una reunión en la que están presentes además Ime Udoka y el agente del jugador, que iban a valorar todo el estadio. Pero finalmente es Udoka el que tenía la última voz y es Udoka el que lo para. Mira, Udoka conocía a Harden porque fue asistente en los Nets cuando Harden estuvo allí. Tenía una buena relación con él y obviamente valoraba como jugador. Pero el encaje en el proyecto, esta era la clave. El encaje en el proyecto, Gonzalo, según el técnico, no era el apropiado. Y no tanto por edad como por la identidad que él quería construir, por cómo consideraba que los Rockets tenían que salir del pozo, que era básicamente, pues viendo lo que vemos, siendo un equipo duro y un equipo defensivo, y por cómo pensaba también que un ataque heliocentrista, basado en el dominio total de un solo jugador como era Harden, podía perjudicar las evoluciones del resto. Udoka no veía ese encaje y es él quien para la posible reunión, pero insistimos, no había razones personales, sino sí motivos, obviamente, de estrategia, de plan, de lo que él quería construir en Houston Rockets. Oye, que lo explica él, cuando dice mi objetivo principal a la hora de construir, de rematar la plantilla, era algo así como que necesitan alrededor mis jugadores más jóvenes para progresar. Exacto. Y añade, con todo mi respeto para James, yo le dije, es evidente que tú ahora estás en la etapa de ir a por un anillo. Perfecto. Nosotros no estamos aún en ese momento. Si quiero rechazar a alguien con elegancia, esta es la fórmula. De hecho, dice, no era solo él. A través de la gerencia supimos de 5 o 6 veteranos que incluso querían jugar aquí y que también aspiraban al título. Y yo les dije lo mismo que a él. Lo que sí quería era un Van Vliet que además venía de ganar el título. A este no lo dijo que no, ¿eh? Claro. Hemos hablado con las dudas con Harden, con quien no las tenía era con Van Vliet. Van Vliet tenía la actitud, y de hecho es que tiene la carrera que a Udoka le hubiese gustado tener. Gonzalo es un tipo salido de la nada, hecho a sí mismo, perfecto, se labra un hueco en un equipo campeón, es un tipo que llega a ser All-Star, que teniendo talento en ataque, que lo tiene, siempre lo ha dado todo en defensa, era ese tipo de jugador veterano que Udoka quería sí o sí. Siempre lo ha hecho bien en los dos lados de la pista, decía Udoka cuando le contratan. Y luego que es un tipo que ha sido compañero de jugadores importantes, Gonzalo, algo que no solo es valioso por el aprendizaje,
sino porque según Udoka, y fíjate el matiz, había tenido que hacer trabajo sucio para ellos. Y esa labor la podía tener que repetir ahora, por ejemplo, con Jalen Green o con Sengun, haciéndoles crecer. Tuvo mucho sentido el plan de Udoka de sumar a estos dos veteranos. Yo creo que López habría sido la guinda, porque además habría podido ayudar mucho a Sengun también. Bueno. Pero esos dos, Van Vliet y Brooks, encajaban muy muy bien con lo que él quería construir. Y el tiempo le ha acabado dando la razón. Es cierto que había más de una duda a nivel interno, digo, sobre si Sengun y Green aguantarían con él. Normal. Si tenían el carácter adecuado, suficiente para lo que se les venía encima. Si una progresión al estándar requerido por Udoka era posible con ellos. Y al mismo tiempo, yo lo entiendo, si encajarían con esos veteranos, quiero decir, podrían sentirse también desplazados. Sí. Y vamos a decir que han pasado el examen, siendo casos muy distintos. Ya hemos mencionado el caso de Jalen Green, era un tipo que le ponía de los nervios por su dispersión en defensa, no en ataque. Pero su cierre de temporada, vamos a decir, que lo convence. Estamos hablando de un jugador con un potencial de estrella importante. Tremendo, sí. Y el caso de Sengun, que podía adolecer, pues sí es verdad, que ocurre con muchos jugadores grandes y talentosos, de pereza, de pachorra, pero le ha acabado sacando la vena. Entonces, Andrés, si lo del año pasado ya fue un aviso, pasar de 22 a 41 victorias, ¿qué hacemos con lo que estamos viendo este año? Porque es que al final el giro del proyecto es impresionante y lleva su firma. Y aquí no estamos hablando de esos casos históricos de la llegada de Duncan, la llegada de Burn o de Nash, que dan la vuelta entera a una plantilla. Este es el entrenador. Mira, en las 3 temporadas anteriores, Gonzalo, al hilo de esto, en las 3 temporadas anteriores a la llegada de Udoka, la defensa de Houston siempre estuvo entre las 4 peores. Sí. Siempre. Con Stephen Silas, que era básicamente pues, un perfil antagónico, contrario a Udoka, que si pecaba de algo era de lo contrario, de ser blando, se consiguen menos de 60 victorias en esos 3 años. Pero el cambio al proyecto es radical porque las formas, esa dureza, esa defensa, han contribuido a cambiar el fondo, Gonzalo. El año pasado Houston acaba metiendo su defensa en el top 10, se va a 41 victorias, como decías, y este año directamente tiene a su defensa en el top 5 y es bastante factible que se puedan ir a 55 victorias en el oeste. Ese giro al proyecto lo explicaba muy bien Storm cuando decía que al querer contratar a Udoka no buscaban solo hacerse con el mejor técnico disponible en el mercado, que es lo que hacen muchos, Gonzalo, buscan al mejor y lo contratan. No, sino que lo que necesitaban era alguien que pudiera tener un impacto grande de verdad en la franquicia, y sumando las necesidades defensivas que tenían, que a las más obvias de todas, Udoka era entonces el candidato ideal. Les habla directo, sin rodeos, y no hay ninguna incompatibilidad con cuestiones tales como el aprecio, el respeto. De hecho, es una señal, suele ser una señal de quien cree en ti. Esto defendió el difunto Bobby Knight por un jugador que él consideraba que era el que más talento tenía en Indiana, que era Daryl Thomas, pero se mostró extremadamente, lo hunde por completo, extremadamente cruel con él, ¿no? Decía un beatwriter, si lo habéis visto rajar a su modo frente a las cámaras, haceos una idea cuando las cámaras no están. Que no observa la intensidad necesaria en el vestuario, espera un severo correctivo, una charla dura, de gritos, y sin reparar, Andrés, en delicadezas, y todo a la cara, y no le importa señalar culpables, Entonces, si ellos lo saben, si los jugadores saben que les espera eso, digamos al descanso, ¿no crees, Andrew, que puede haber una forma de evitarlo? Es que todo es una estrategia. Exacto. Y una forma de ser, pero vamos a decir que hay un fondo y un sentido en todo esto, que destacaba como no Van Vliet. Dice, cosas así son más bien raras en la actual NBA. Es completamente cierto. En esta era, destila lo contrario, entregada a los players coaches, ¿no? Los gestores de grupo más bien suaves, encontrar un técnico así. A lot of players call you blunt in your coaching style. You think that's a fair assessment? Yeah, I would say that's a good term for it. Dylan, wake up! Dylan, let's go! We can guard, they can't. You know, it's just straight to the point, direct. Up, hands! We're late on 3 threes already. The youth is not an excuse. I'm not really going to sugarcoat things. Alfie, Jalen, you can't make 1-5. 1-15, 1-15. Get around, man, get around! Dice Van Vliet, es que muchos entrenadores dan vueltas al asunto, como dando demasiada importancia a los egos y algunas personalidades más bien frágiles. Y si lo piensas, los jugadores sí podemos ser egocéntricos y muy bien pagados, de manera que tener un entrenador que no tema corregirte cuando debe hacerlo, refleja sobre todo honestidad. Dice, yo al menos he crecido así y eso mismo he conocido antes de llegar a la NBA. Ostras, es así. Remata diciendo que esa forma de trato, de relación, puede ser muy positiva para los jugadores jóvenes. Esto es contrario al mundo de hoy. Les viene a recordar que el mundo, señores, no es de color de rosa, que yo no vengo aquí a hacer de niñera.
Y de paso, si alguno se raspa demasiado, ahí está Ben Sullivan, el asistente, que este sí que es el poli bueno. Es que a este no le pagan por asistente, le pagan por terapeuta. Pero bueno, ese sería otro asunto. Andrew, ahora que el deadline se nos echa encima, estamos en semana de ello, están a un paso de contender, tal vez de una estrella se ha repetido por ahí. Y bueno, es lo que mencionabas antes, que no es la idea, que la gerencia no va ni quiere perder la cabeza por estos atajos en forma de dados, que solo pretenden desarrollar el núcleo, el actual proyecto tal y como está. En este sentido, oye, Stone hasta la fecha ha sido claro y transparente. Bueno, mismamente el pasado mes de diciembre Stone volvió a insistir en una entrevista en Sirius XM que ellos tenían como idea preferente seguir con el roster actual. Esto lo han insistido muchas veces, ¿eh? Mi trabajo es estar abierto a todo, contaba, no voy a dejar de hacer mi trabajo, pero estamos contentos con lo que tenemos y ahora mismo, palabras del mes de diciembre, insisto, sería sorprendente si hiciéramos grandes cambios. Esto es lo que han mantenido siempre. Eso no quita que pueda haber retoques, que pueda haber cambios, pero la idea de apostar para que este equipo, este núcleo, pueda desarrollar su potencial, yo creo que sí que parece bastante clara en la franquicia, Gonzalo. De hecho, si recuerdas ya inicios de temporada, cuando había rumores de que los Rockets podían estar alertas si Durant o Butler pasaban a estar disponibles, la propia franquicia mantenía que no estaba en sus planes, que ellos querían en lo que tenían, y lo hacían hasta tal punto que hubo equipos, porque los ha habido este año, Gonzalo, que han preguntado a Houston, esto lo contaba Windhorst, por Eason y por Thompson, por la disponibilidad, y a los Rockets les faltaba perder a Michael Jordan y la lámpara del genio, Gonzalo. No estaban dispuestos a desprenderse de ninguno de ellos, salvo una oferta fuera de mercado. Que ya sabemos que esto puede cambiar ante la oportunidad adecuada. Desde luego, es que recuerdo, creo que era Herbert de la CBS, que decía que siempre hay que ser escéptico con esos ejecutivos que harían sus planes públicamente. Y tienen los recursos para hacerlo. Además, aunque en realidad solo han transmitido tranquilidad y no querer volverse locos. Y que nunca es descartable un movimiento si llega la oportunidad, vamos a decir, ideal. Eso es. Pero ideal es ahora mismo su situación. Ese es el mensaje. Vamos a ver, no han sido los Rockets los más cubiertos por la prensa. Ni mucho menos. Vamos a decir, durante el primer tercio de temporada, que han sido con razón, los Thunder, o los Cavaliers, los Celtics, pero hasta ahora venían siendo un aviso. Es que si esto no lo es, nada puede serlo. Soy con una pieza de pina. Es que me lo apunté aquí porque hay un momento en que califica a los Rockets de una serie de términos que une por guiones y dice The Switch Almost Everything Spiderweb Udoka. Que viene a decir que en defensa son una red, un entramado, una telaraña de manos y brazos perfectamente intercambiables. Y Udoka lo explica así: somos tan buenos como lo sea nuestra defensa en el 1 contra 1, tan buenos como lo seamos los 5 a la vez y sepamos explotar cada eslabón más débil. Este es un equipo, Gonzalo, al que verlo en abril o mayo te puede amargar, ¿eh? Te puede amargar simplemente por aceptar que vas a la guerra. Que la puedes ganar, pero va a tener su coste, Gonzalo. Vas a salir herido seguro. Este es un equipo duro, es un equipo bien trabajado, defensivamente de lo más versátil posible, que niega sus carencias, que va por ti sin miedo. Y que lo más importante, porque es lo más importante y lo sigue siendo con ellos, que todavía sigue evolucionando, que están lejos de su techo. Sí. Porque su defensa sigue dando pasos hacia adelante, quizás hasta esa última cumbre posible, en su caso, que sería el sueño húmedo de Udoka, que es que Sengun ya directamente ni reste, que Sengun sea una versión interior de Dillon Brooks. Si lo logran, van a conformar realmente el escuadrón de la muerte atrás. Y no lo digo solo porque Dillon Brooks sea, y le guste ser, uno de los villanos oficiales de la liga, sino porque el sueño es poder juntar a 5 tipos que creen efectivamente una telaraña casi perfecta y la sostengan con una actitud hambrienta todo el tiempo. Ese es el sueño. Lo vimos en los Celtics en esa segunda mitad de temporada. Y ya convertir a Sengun en un Time Lord, bueno, digamos que ese es el margen, ¿no? Pero bueno, ya lo apuntaba Van Vliet, que llegado el momento podemos ser un infierno para el equipo rival, desde luego, pero si ya lo son en regular. Mañana nos tocan los Rockets, saben perfectamente que les va a tocar una mala noche, una auténtica indigestión. Entonces, ¿qué podemos temer de este equipo? Seguramente todo. De no querer verlos ni en pintura. Andrés, no sé si quieres añadirme alguna conclusión por ellos. Bueno, yo creo que siguen siendo un equipo joven, Gonzalo, en construcción, pero han cumplido el doble objetivo ideal. Por un lado, dar esos pasos hacia adelante en lo competitivo, y por el otro, mantener la estructura joven que aún tiene mucho techo por alcanzar. Yo creo que está en un escenario simplemente perfecto ahora mismo, porque tienen ya un líder como Udoka que sabes que nunca va a bajar el listón, y porque están siendo capaces de construir una identidad. Gonzalo, qué difícil es tenerla, en su caso la tienen, y muy marcada la defensiva, la que les puede hacer reconocibles cuando vengan los bajones que van a llegar.
Esta es una especie de versión rebelde de lo que puedan dar, por ejemplo, los Magic en el este, ¿no? Porque son un proyecto emergente, con énfasis en lo defensivo, pero con virtudes distintas y sobre todo un carácter mucho más inflamable, indomable. Y son además los dos, tanto Magic como Rockets, dos proyectos que me apasionan, Gonzalo, que están haciendo muy muy bien las cosas. Y en el caso de estos Rockets, además, con el añadido de ese rol de villanos que tan asumido tienen, y les dan un interés como extra, ¿no? Más allá de que en el plano individual, Amen Thompson me parece un auténtico cañonazo de jugador, Gonzalo. Son un proyecto muy muy a seguir. Cuenta que los equipos villanos son como felices por serlo. Sí, sí. Mira, últimamente estamos viendo a Silver como anunciar o preanunciar, dejar caer algunas medidas, e incluso llegamos a verle una por esto de operar sobre el triplismo excesivo, ¿no? Para estas cosas, sabes que hay una toma de contacto con un montón de gente, pero también con los 30 entrenadores de la liga. Es que yo me estoy imaginando una cuestión así, hablando Silver con Udoka y decirle Udoka, pero si me da igual. Sí, como si lo quitáis, si yo voy a hacer exactamente lo mismo. Nosotros, Andrés, disfrutamos todas las noches viendo esa cosa de las 3 siglas. Sí que lo hacemos. Te juro que hay veces, muchas, en las que despertaría, pero con una sirena de estas de guerra. En la NBA no se defiende. Inyectarles Gonzalo. a los Rockets directamente al cerebro. Vamos a terminar, si te parece, con uno de estos anuncios que nos gusta hacer, porque la revista Gigantes este mes te viene por partida doble con un enorme contenido. Efectivamente, Gonzalo, tenemos doble portada además en la nueva edición de la revista Gigantes, una edición nacional con los jóvenes talentazos que vienen tanto... La nueva hornada. Eso es, tanto a nivel masculino como femenino, y una edición especial de Badalona con una entrevista a Sam Dekker que tiene una pinta brutal. Como tienen pinta todos los especiales que se hacen por décadas, y está todavía muy presente el último por la década de los 2000. Que buena colección. Comentaba David que era de los más redondos que él recordaba con estos especiales. Como especiales son estas fechas, Andrés, ya de mitad de temporada y que empezamos a ver el parón del All-Star, al que yo no voy a decir que no. Andrés, muchísimas gracias. Como todas las semanas, gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.